Buenos días a todos y a todas. La verdad, para nosotros es un placer poder compartir en el día de hoy este webinar con todos ustedes. En representación de Alogia, queremos darles la bienvenida y realmente, bueno, vamos a tratar hoy el tema de dolor pélvico en la adolescencia, un tema que de por sí creemos que es importante, por eso lo elegimos para tratar en el día de hoy. Quienes vemos adolescentes sabemos que es un motivo de consulta frecuente, muchas veces no valorado adecuadamente por cuestiones de género, culturales y distintas circunstancias que hace que se crea que el dolor pélvico es algo que lo pasó la abuela, la madre, y que bueno, que hay que transitarlo así, y sabemos claramente que esto no es así. Sabemos que altera la calidad de vida de las adolescentes, determinando ausentismo muchas veces a los centros educativos, sociales, deportivos, y muchas veces retarda el diagnóstico de una enfermedad tan importante como es la endometriosis. Y entonces el objetivo de esta charla, de este webinar de hoy, va a ser justamente brindar herramientas para que podamos acercarnos y abordar en forma más adecuada y tratar estos temas. Para ello vamos a tener dos excelentes disertantes que nos van a hablar en el día de hoy, que ya las vamos a ir presentando. Y les cuento que después vamos a tener un panel de discusión y también la oportunidad de realizar preguntas de ustedes para poder intercambiar a este respecto. Tengo el placer de coordinar este webinar con la doctora Natalia Sica. La doctora Natalia Sica, que es la presidenta de SUGIA, con quien compartimos la organización de este webinar hoy, es profesora adjunta de la Clínica Ginecológica A de la Facultad de Medicina, nos acompaña desde Salto, es también especialista en ginecología de adolescentes, es fellow IFEPAG y, como les contaba, nuestra presidenta de la Sociedad Uruguaya de Ginecología de Niñas y Adolescentes. Hoy tenemos gente de muchos países, pero estamos desde Uruguay, así que bueno, también les damos la bienvenida y le paso la palabra a la doctora Natalia Sica. Muchas gracias por tu presentación, Débora. Me sumo a tus palabras. Un placer poder coordinar este webinar entre Alogia, la Sociedad Latinoamericana de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, y SUGIA. Y realmente es un placer que nos hayan convocado, un placer tener a estas disertantes. Y bueno, para ser breves en la presentación, te voy a presentar, Débora, porque en Uruguay todos te conocemos, pero en Latinoamérica capaz que no tanto. Débora es ginecóloga, es especialista en endocrinología ginecológica, fellow de IFEPAG, past president y actual integrante del comité científico de SUGIA. Integra el comité científico de Alogia y es coordinadora de la diplomatura de endocrinología ginecológica de la Facultad de Medicina del CLAE. Y para no demorarnos más, les voy a pasar un anuncio. Les pedimos por favor que las preguntas y respuestas las hagan a través del botón de preguntas y respuestas, no del chat, para poder organizarnos para la finalización del webinar y poder contestar a sus preguntas. Y sin más, voy a darle paso a nuestra primera disertante, una colega y amiga, la doctora Mariana Piastri. Mariana Piastri Silveira es ginecóloga, es fellow internacional de IFEPAG, es ex asistente de la Clínica Ginecotocológica C y secretaria actual de SUGIA. Mariana, un placer tenerte hoy y ya damos paso a tu presentación. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. Como siempre, bueno, muchas gracias. Primero, siempre, muchas gracias por la invitación a Alogia y a Sugía por proponerme hablar de este tema, porque este tema tiene una magnitud y una importancia que las que trabajamos en el mundo adolescente, de la ginecología de las adolescentes, conocemos la entidad que es, pero tenemos que conocer también todas las personas que trabajamos con adolescentes desde otros lados y que no solo son especialistas. Entonces, cuando vamos a leer los trabajos y las publicaciones, cuando comienzan a hablar de dismenorrea, acá no hay dos opiniones. Siempre la dismenorrea, perdón, me quedó ahí, ¿se ve eso o no? Siempre nos dice que la dismenorrea es el síntoma ginecológico más frecuente en la adolescencia. La prevalencia estimada en los diferentes trabajos científicos a lo largo del mundo es de entre un 55 a un 95% de nuestras adolescentes. ¿Esto qué significa?
que más de la mitad o casi todas las adolescentes de algunas poblaciones se van a presentar en nuestra consulta con dismenorrea. Pero lo interesante de esto además es que entre un 2 a un 29% refieren un dolor severo. ¿Por qué nos importa esto? Porque el dolor severo en la adolescente es la principal causa de ausentismo laboral. Nosotros lo conocemos como ausentismo cíclico, que es que faltan cada vez que tienen el periodo menstrual. Y esto impacta en el rendimiento de la adolescente a nivel escolar. Pero no solo impacta por lo escolar y el rendimiento, sino que también tiene un impacto negativo en las actividades extracurriculares. Faltan al deporte porque realmente están muy doloridas, evitan hacer actividades sociales con sus amigas, salir, verse. Las que trabajamos en el mundo adolescente y las que tienen hijas adolescentes seguramente se darán cuenta la repercusión que tiene la vida en una paciente, en un adolescente, si deja de hacer cosas con sus amigas, deja de verse con sus amigas. O sea, la repercusión que tiene es muy grande. Así como también evitan hacer actividades recreativas. Yo puse ahí pintura, pero también dejan de hacer ir a cerámica, música, aprender taller, en fin, un montón de cosas. No solo eso, sino que además la dismenorrea impacta en la salud mental. Eh, en las adolescentes con dismenorrea ya sabemos que pueden conllevar un aumento de las alteraciones del humor y de la ansiedad, y sabemos además que la dismenorrea primaria se asocia a una hipersensibilidad al dolor que luego nos predispone al dolor pélvico crónico. Y acá está lo que decía Débora acerca de los mitos. Existe todo un mito entre la población mundial de que las mujeres tenemos que tener dolor, que el dolor menstrual es lo frecuente y bueno, y hay que aguantarse, y porque a mi madre le pasó y a mi abuela le pasó. Es como un síntoma que muchas veces se tiende a ocultar y tienden a no buscar una atención especial para eso. Entonces, el objetivo en esta presentación es actualizar los criterios de abordaje y diagnóstico y terapéutico de la dismenorrea en adolescentes. Y les cuento que para esto se me hizo bastante sencillo porque existe este paper que me gustaría mostrarles con el cursor, pero no puedo, que es la guía 345 de dismenorrea primaria. Es una guía muy interesante que se publicó en mayo de este año, que es de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología, que utilizó clinical trials, estudios randomizados, estudios de población, systematical reviews, acerca de la dismenorrea primaria utilizando PubMed y Cochrane. O sea que la verdad que es como un condensado de todo lo importante y trabajos de buena calidad de dismenorrea primaria. Y obviamente que después al final de la presentación pongo el resto de la bibliografía que utilicé, ya que hay muchas cosas nuevas también. Y para conocer de qué hablamos siempre tenemos que saber la definición. ¿Qué es la dismenorrea? Se define como dolor menstrual. La etimología de la palabra proviene del griego, que dis significa difícil, doloroso o anormal, men significa mes y por extensión menstruación, y roya significa flujo, flujo o corriente. Por tanto, la dismenorrea literalmente significa flujo menstrual doloroso o difícil. Para conocer un poco acerca de la dismenorrea tenemos que saber que existen clasificaciones. Existen dos tipos de dismenorrea. La dismenorrea primaria, que es un dolor menstrual que ocurre ante la ausencia de patología pélvica que lo justifique, y la dismenorrea secundaria, que es un dolor secundario o relacionado a una patología pélvica que existe y que está generando el dolor. Por ejemplo, cito la endometriosis porque es la más frecuente, existen malformaciones genitales y otras. Acerca de la endometriosis se va a explayar luego la siguiente panelista. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Que ya les adelanto, que el ejercicio que hacemos en el razonamiento clínico es muy importante, ya que nos permite caracterizar los diferentes tipos de dismenorrea y ofrecer muchas veces un tratamiento de buena calidad y muy efectivo, incluso a veces sin necesidad de realizar el examen físico y paraclínica. Entonces, para saber también de qué hablamos y cómo luego vamos a hacer el tratamiento, tenemos que conocer la fisiopatología de la dismenorrea. En cuanto a la dismenorrea primaria, tenemos que saber que el origen es uterino. Entonces, lo que sucede es que la deprivación de progesterona luego de la degeneración del cuerpo lúteo va a hacer que se empiecen a generar los mecanismos de la liberación de la capa funcional del endometrio,
y esto libera un montón de fosfolípidos de membrana que son sustratos para que la fosfolipasa A2 genere ácido araquidónico. Este ácido araquidónico presente en el endometrio por la enzima COX-2 va a generar prostaglandinas. Esto ocurre en una menstruación normal, pero en la fisiopatología de la dismenorrea se conoce que los niveles de prostaglandinas son hasta 4 veces más altos que en una mujer sin dismenorrea. Estas prostaglandinas, que son las proinflamatorias, van a generar una hipercontractilidad del músculo liso uterino y así también activar a la vasopresina y a la oxitocina que generan aún más hipercontractilidad. Estas contracciones uterinas del músculo liso son muy intensas, pueden llegar hasta 60 milímetros de mercurio, pero además pueden llegar a tener varios minutos de duración. ¿Qué es lo que va a provocar? Provoca vasoconstricción e isquemia del músculo liso del útero. Todos los que estamos acá creo que sabemos lo que provoca la isquemia en cualquier tejido u órgano, lo que va a provocar es un dolor intensísimo, muy intenso. Los metabolitos de anaeróbicos del dolor, lo que van de la isquemia, perdón, lo que van a hacer es activar las fibras tipo C, fibras que generan dolor cólico a nivel del útero, y además el dolor luego perpetúa la neuroinflamación con la generación de más prostaglandinas. Además existen factores de riesgo que aumentan la percepción del dolor y del dolor en sí mismo de las adolescentes, y son el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la edad. Cuanto más jóvenes son, más riesgo tienen de tener una dismenorrea primaria. La alimentación, las alimentaciones de tipo inflamatorio también está documentado que aumentan la percepción del dolor. El nivel de actividad física, ante menor actividad física se puede generar más percepción del dolor, así como el estrés y la predisposición familiar de la que hablábamos. Y así también existen factores que son protectores. Ser madre precozmente y la multiparidad. Todos estamos de acuerdo que si estamos hablando de factores protectores, estamos hablando solo de dismenorrea, porque para un adolescente esto no es factor protector de nada más en su vida, más que para la dismenorrea primaria, por tanto no son deseables. Y también es un factor protector haber utilizado anticonceptivos hormonales. En cuanto a la fisiopatología de la dismenorrea secundaria, es completamente diferente, porque esta tiene una causa en sí misma, que es la que está generando el dolor. Les adelanto que la endometriosis es la causa más frecuente de dismenorrea secundaria, seguida por adenomiosis, la miomatosis uterina, las malformaciones mullerianas, y acá tenemos que nombrar a Ovira, por ejemplo, que es la duplicación uterina con una vagina no permeable, tabiques incompletos de la vagina o ímenes microperforados, la enfermedad inflamatoria pélvica, el varicocele pelviano o síndrome de congestión pélvica conocido actualmente, la estenosis cervical o tener un DIU. Estamos de acuerdo que la fisiopatología en todos estos casos va a depender de la causa que lo está produciendo. Entonces, ¿cómo vamos a arribar al diagnóstico? Y acá les quiero adelantar que la clínica es muy importante porque tienen características diferentes de presentación. La dismenorrea primaria se caracteriza por comenzar con un dolor cólico o sordo, habitualmente es suprapúbico, comienza antes o algunas horas después del inicio de la menstruación y su máximo dolor es durante el mayor flujo menstrual. Este dolor persiste de 2 a 3 días, puede irradiarse a todo el hemiabdomen inferior, área lumbar y caderas, y como síntomas asociados puede acompañarse, aunque no siempre, de diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, cefaleas, mareos e incluso se han descrito síncope y fiebre. Y estos están relacionados a la alta liberación de prostaglandinas. Otra característica, como mencioné, de la fisiopatología es que la dismenorrea primaria solo tiene inicio luego del inicio de los ciclos ovulatorios, ya que requiere de la caída de la progesterona para su inicio. Y si se presenta muy cerca de la menarca, tenemos que pensar sí o sí en malformaciones obstructivas. En cuanto a las características de la dismenorrea secundaria, la presentación suele ser más tardía y la sintomatología va a estar relacionada a su causa.
Pero tenemos que saber también que existen otras causas no ginecológicas de dolor que pueden contribuir al dolor durante la menstruación o perpetuar el dolor o exacerbarlo, que son las adherencias, el síndrome de intestino irritable, las enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn y Cook, la cistitis intersticial y el dolor miofacial. Entonces, va a ser súper importante que enfrente de nuestra paciente, de nuestra adolescente, elaboremos una adecuada historia clínica y para ello tenemos que pesquisar su historia menstrual, a la edad de la menarca, la relación del inicio de los síntomas con esta menarca, cómo son los ciclos, su regularidad, duración, el volumen del sangrado y por supuesto caracterizar al dolor, cuándo apareció, de qué tipo es, la intensidad del mismo y acá podemos utilizar o las escalas analógicas del dolor o es muy valioso también valorar cuánto altera la calidad de vida de esta adolescente. Y ahí yo puse los emojis, que quiere decir la repercusión que tiene a nivel del ámbito escolar, de lo deportivo, de lo social y de la cotidianeidad. Dónde se localiza, las irradiaciones, la evolución en el tiempo y si tiene otros fenómenos acompañantes. También son muy importantes los antecedentes sexuales, si es que lo tiene, si inició su actividad sexual, con quién o quiénes, si presenta en algún momento dolor con el coito vaginal, el antecedente de infecciones de transmisión sexual y si tuvo tratamiento adecuado o no, el antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y el abuso sexual, que no olvidemos que es muy importante ya que conocemos la relación directa que hay entre el abuso sexual y las algias pélvicas. De los antecedentes quirúrgicos nos interesan sobre todo las cirugías a nivel abdominal que puedan predisponer a la formación de adherencias peritoneales. De los antecedentes médicos, el antecedente de ser monorrena, por ejemplo, para ir pensando en una malformación mulleriana, y si ya realizó tratamientos previos y la efectividad de los mismos. En cuanto al examen físico, acá existen opiniones diferentes y les paso a contar. El examen abdominal es sencillo, pero muchas veces no otorga muchos datos. Sí puede ofrecernos algo en cuanto a lo que son las patologías palpables cuando hablamos de malformaciones mullerianas o una miomatosis muy grande, por ejemplo. Del examen genital incluso se puede prescindir de realizar, de no considerarlo inmediatamente necesario, pero sí podemos realizar por lo menos la inspección de los genitales externos, ya que nos puede poner en pista de anormalidades del himen, y ahí estamos hablando específicamente del himen microperforado. En cuanto al examen de los genitales internos, se puede prescindir, obviamente que puede ser muy útil y es muy útil si la paciente ya ha iniciado relaciones sexuales y le vamos a preguntar si lo podemos hacer y realizarlo de forma adecuada y delicada. Y en algunos trabajos se menciona la utilización también de un hisopo embebido en suero fisiológico o en agua tibia, de forma de pesquisar si existe alguna alteración a nivel de la vagina, por ejemplo, tabiques incompletos que justifiquen este dolor. En cuanto a la paraclínica, obviamente que la vedette de la paraclínica en estos casos es la imagen y sobre todo la imagen ecográfica. ¿Cuándo vamos a sospechar, cuándo vamos a solicitar una imagen, una ecografía? Cuando se sospecha una dismenorrea secundaria o ya instalamos un tratamiento y no estamos teniendo buena respuesta al mismo. Se puede utilizar una ecografía ginecológica transabdominal, pero sabemos que es altamente valiosa la realización de una ecografía ginecológica transvaginal, ya que tiene muy buena sensibilidad y especificidad para todo lo que tiene que ver con alteraciones de los anexos y del útero. Es de elección en estos casos, pero claramente que no lo vamos a hacer en un adolescente que no ha iniciado su actividad sexual eh, coital. Si estamos sospechando, además de que se trate de una dismenorrea secundaria y conocemos que la causa más frecuente es la endometriosis, sería ideal que la ecografía sea realizada por un ecografista avesado que conozca de endometriosis, de forma de que si puede realizar el diagnóstico observando alguna imagen compatible con endometriosis, pueda hacer además el mapeo ecográfico de todas las ubicaciones de las lesiones. En cuanto a la resonancia, no es de primera línea y esto está relacionado con que la ecografía transvaginal y la ecografía abdominal también obtienen muy buenos datos,
pero además sobre todo a que es poco asequible por el costo que tiene y muchas veces es difícil de acceder. Pero sí se plantea realizarla ante una mala respuesta al tratamiento luego de 3 a 6 meses de realizado el mismo. Y en cuanto a la cirugía, la laparoscopía como método diagnóstico se considera que debe ser realizada solamente frente a una fuerte sospecha de patología si la imagen no es concluyente o el tratamiento ha fallado, sabiendo que además combina la posibilidad diagnóstica y de realizar un eventual tratamiento. Y acá me quiero detener en el tratamiento que le podemos ofrecer a estas pacientes porque tiene ciertas características que lo hacen especial. Entonces acá le voy a tirar datos o factos, como dicen las adolescentes, que me encanta como lo dicen, y es que el tratamiento de la dismenorrea primaria tiene características que son diferentes de otros tratamientos, y es que existe un tratamiento que es altamente efectivo, con muy buena disponibilidad y de muy bajo costo, que tiene la potencialidad de mejorar la calidad de la vida de esa adolescente con todo este padecimiento que les estoy contando que presentan en su cotidianeidad y además disminuir la ausencia en el ámbito educativo y laboral si es que trabajan y sabiendo además que si no ofrecemos un tratamiento adecuado, la persistencia del dolor y de la dismenorrea constituye un factor de riesgo que puede dar lugar al dolor pélvico crónico. Y lo que les conté anteriormente es que se puede iniciar aún sin realizar un examen físico. Entonces, para abordar el tratamiento farmacológico, nos vamos a detener en los targets, o sea, los lugares donde podemos tener incidencia con los diferentes fármacos para el tratamiento de la dismenorrea primaria. Como ya conocemos la fisiopatología, uno de los objetivos podría ser evitar la ovulación y de esta forma evitar la formación del cuerpo lúteo y por lo cual no bajará la progesterona. ¿Con qué recursos contamos en nuestro medio? Con los anticonceptivos hormonales. Cuando hablamos de anticonceptivos hormonales, hablamos de combinados, de solo progestinas, de parches, de anillos, cualquier anticonceptivo que podamos utilizar en esa adolescente, basándonos en los criterios de elegibilidad y sus preferencias, que pueda inhibir la ovulación y evitar esta caída de la progesterona. Otro de los targets del tratamiento podría ser disminuir el espesor endometrial, ¿por qué no? Y con esto disminuir la disponibilidad de los fosfolípidos de membrana para que se transformen luego en ácido araquidónico. ¿Con qué podemos disminuir o atrofiar o hipotrofiar el endometrio? Con anticonceptivos hormonales, así como también con la utilización del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. ¿Qué otro target podemos ofrecer conociendo la fisiopatología? Directamente inhibir la formación de las prostaglandinas. Y ahí contamos con los inhibidores de la COX-2, contamos con el paracetamol, que además tiene mucho mejor tolerancia a nivel gastrointestinal. Y no olvidemos que los antiinflamatorios no esteroideos, además de inhibir la COX-2, van a disminuir la cantidad de prostaglandinas periféricas sistémicas. En cuanto a los AINES, no se ha demostrado superioridad en ninguno de ellos, por tanto podemos utilizar el recurso que tengamos en nuestro medio, según la tolerancia y la elección de la paciente, pero tiene unas características específicas. El AINE, el antiinflamatorio no esteroideo, debe utilizarse desde el inicio de la menstruación o preferentemente antes del inicio de la menstruación y con un esquema regular, no solamente cuando se plantea el inicio del dolor. Y otro target que es bueno y sin embargo en la bibliografía no hay mucho documento es acerca de la utilidad de los antiespasmódicos para inhibir la contractilidad uterina. Yo no sé si me parece que está bueno para hablar esto también luego en el panel de discusión. Nosotros acá en Uruguay utilizamos mucho los antiespasmódicos en combinación con los antiinflamatorios no esteroideos, sabiendo que su respuesta se potencia y eso es lo que se propone en algunos papers a nivel mundial. Existen también otros tipos de tratamiento que podemos ofrecer que están relacionados a la suplementación, por ejemplo, de micronutrientes
y están relacionados sobre todo en aquellas pacientes que tienen déficit de algunos de ellos, como la vitamina D, la vitamina A, la vitamina E. Entonces existe una publicación que acá les voy a adelantar que es de unos griegos que analizan cuáles pueden ser los targets, o sea, dónde podemos incidir con los diferentes micronutrientes para disminuir toda esta cascada que genera un aumento exagerado de las prostaglandinas. También se describe el jengibre con una dosis de 750 a 2000 miligramos por día durante los 3 a 4 primeros días. Nosotros acá en Uruguay no lo tenemos disponible, pero en los países que lo tienen disponible ya está documentado que es muy útil, incluso es comparable con los antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto a las vitaminas, acá la vitamina, por ejemplo, E, que está a nuestra izquierda, es un micronutriente que puede interferir en la cantidad de fosfolipasa A2 y su expresión, disminuyendo de esta forma la transformación de los fosfolípidos de membrana a ácido araquidónico. También inhibe la expresión de la COX-2, por lo tanto, parece un target muy importante, si bien en las diferentes publicaciones a nivel mundial no se ha llegado a un consenso de la cantidad, dosis adecuadas y tiempo de vitamina E para suministrar en estas pacientes, si bien se preconiza la utilización de forma prolongada de hasta 2 meses. En cuanto a la vitamina D, también incide de forma negativa en la COX-2, ya que disminuye su síntesis y su actividad, por lo tanto sería muy buena en la prevención del aumento desmesurado de las prostaglandinas proinflamatorias. Una vez más, en cuanto a la vitamina D, no existe una pauta en cuanto a su administración. Se ha descrito que se puede administrar 300.000 unidades en monodosis y que conlleva una mejoría de la dismenorrea a los 2 meses, y existe otros trabajos que han demostrado disminuir el dolor cuando se administra en dosis de 50.000 unidades por semana y de forma consecutiva hasta las 8 semanas, disminuyendo el dolor. También existen trabajos con respecto a la vitamina 1, B1, perdón, a la vitamina C, y también existen una documentación que documenta que el uso del omega 3 podría ser interesante, ya que compite con el ácido araquidónico y de esta forma disminuiría la cantidad de prostaglandinas que se genera. Pero ya les digo que la información no es concluyente, y si bien pueden ser opciones que pueden manejarse en pacientes que no quieren utilizar los antiinflamatorios no esteroideos o los anticonceptivos, tenemos que explicarles de que la documentación, o sea, el respaldo científico, no es de excelente calidad. Y también nos tenemos que detener en el tratamiento del estilo de vida y otras cosas que podemos ofrecerle a la paciente que sabemos que van a mejorar la percepción del dolor y que han demostrado disminuir el dolor menstrual. Y acá tenemos, como siempre, empezando por el ejercicio. El ejercicio, también existen múltiples trabajos científicos, pero hay una revisión de la Cochrane reciente que refiere que cualquier tipo de ejercicio ha demostrado disminuir la dismenorrea si se practica entre 45 a 60 minutos 3 veces por semana. Pero además, la repercusión que tiene en un adolescente la realización de ejercicio no solo va a mejorar su dismenorrea, sino que va a tener un impacto positivo en toda su vida y calidad de vida. En cuanto a la alimentación, una alimentación, lo que conocemos como una alimentación antiinflamatoria, con alta cantidad de frutas y verduras crudas, con ácidos grasos derivados de los peces, por ejemplo, o de los aceites de buena calidad, también ha demostrado tener una repercusión en la percepción del dolor. Por supuesto que vamos a estimular el abandono del hábito tabáquico. Existen múltiples papers que hacen que promovamos la utilización del calor local. ¿Por qué? Porque ha demostrado disminuir la percepción del dolor, siendo además una estrategia que no conlleva ningún riesgo y que está al alcance de cualquier persona. En cuanto a la acupuntura, sí, ahí hay muchos estudios
Pero en cuanto a la metodología, no son de la mejor calidad, ya que se han investigado diferentes outputs, o sea, diferentes resultados, y ninguno es concluyente, pero es muy válido para aquellas pacientes que quieren probarlo y no quieren utilizar otros tipos de tratamiento. También existen los TENS, que es la estimulación nerviosa transcutánea, que también han propuesto disminuir la percepción del dolor, pero no es concluyente y no demostró ser mejor que el uso del paracetamol, que es algo que es un recurso con el que contamos en casi todos lados, en todos los países. No ha demostrado ser mejor que el paracetamol, pero tiene lugar en pacientes que quieren probarlo sabiendo que la evidencia no es de la mejor calidad. Y existen otros, por ejemplo, el biofeedback, la hipnoterapia y la relajación, que también podemos discutir con nuestras pacientes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, y acá ya les pongo la palabra no, el tratamiento quirúrgico no se recomienda excepto en casos muy específicos. Acá estamos hablando del procedimiento de Luna, de la ablación de nervios uterosacros por vía laparoscópica, la neurectomía presacro. Estamos todos de acuerdo que cuando llegamos a estas instancias, son en pacientes muy específicas, pero se intenta no llegar a estos tipos de tratamiento por los riesgos que conlleva, así como tampoco se promueve la histerectomía y la ablación endometrial. Entonces se propone un algoritmo de tratamiento de la dismenorrea que es muy sencillo, en el cual cuando la paciente se presenta en la consulta con dismenorrea, lo primero que vamos a hacer es una evaluación clínica que la podemos hacer en nuestro consultorio sin requerir demasiada tecnología. Entonces, si en nuestra evaluación clínica tenemos hallazgos, claramente estamos ante una dismenorrea secundaria. Vamos a hacer el diagnóstico de la entidad que está provocando el dolor en este caso y le vamos a ofrecer un tratamiento específico. Pero si se trata de una evaluación sin hallazgo y sospechamos una dismenorrea primaria, lo primero que vamos a discutir con nuestra paciente es el deseo de anticoncepción. Si la paciente no tiene deseos de anticoncepción, el recurso de primera línea es la utilización de antiinflamatorios no esteroideos. Pero ahí vamos a la importancia de explicarle cuál es la posología adecuada de inicio en el primer día de la menstruación o idealmente antes, si reconoce los factores que le están como auras, como heráldicos de que le va a comenzar el dolor, empezar a utilizarlos allí con un régimen protocolizado cada 8, 12 horas, según el antiinflamatorio no esteroideo que utilicemos, y por lo menos 2 o 3 días. Podemos también sumar los otros recursos de los que estuvimos hablando, el uso de calor local, favorecer e incentivar la realización de ejercicio físico, de llevar una alimentación adecuada, evitando la alimentación inflamatoria, y podemos discutir con la paciente también si quiere o no realizar suplementación de algún tipo que sobre todo está relacionada en aquellas pacientes que carecen o tienen bajos micronutrientes. Debemos valorar esta respuesta a los 3 a 6 meses, propone la literatura, y si su respuesta fue buena, la podemos continuar de forma indeterminada hasta el momento que la paciente quiera. Si nuestra respuesta con los antiinflamatorios no fue buena, o si la paciente tiene deseos de anticoncepción, le vamos a proponer el uso de los anticonceptivos hormonales. Y aquí de nuevo vamos a discutir con la paciente los criterios de elegibilidad según la OMS, cuáles aplican, los efectos beneficiosos más allá de lo anticonceptivo que podemos tener, por ejemplo, algunas pacientes que se presentan con acné, con hirsutismo, en fin, otros recursos que podemos utilizar para elegir el anticonceptivo más adecuado y le vamos a hacer una prescripción específica sabiendo que la utilización en un esquema continuo puede otorgar al principio, sobre todo al inicio del tratamiento, muy buenos resultados. Este inicio del tratamiento se revalora, por supuesto, entre 3 a 6 meses. De tener una buena respuesta, vamos a continuar con el tratamiento y de tener una mala respuesta, ahí nos obliga a pensar en otro tipo de dismenorrea y hacer una laparoscopía o una valoración de acuerdo
a las sintomatologías que sigue presentando la paciente y realizar un tratamiento oportuno y adecuado. En conclusión, la dismenorrea, y acá pongo la adolescente mirándonos, porque la verdad que la dismenorrea es un síntoma muy frecuente. Su abordaje, estamos hablando que se puede hacer principalmente clínico y no necesitamos de muchas herramientas para empezar a ofrecer un tratamiento que es efectivo, es un tratamiento que es asequible, es accesible y le podemos cambiar la calidad de vida a nuestros pacientes. Por tanto, es inadmisible que no se lo propongamos desde el inicio de la sintomatología. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias Mariana. A mí por lo menos me encantó, te felicito, excelente presentación. Creo que fuiste tan clara, tan clínica en los criterios diagnósticos, en diferenciarnos qué es una dismenorrea primaria y secundaria y sobre todo en brindarnos ese algoritmo como herramienta para el tratamiento y hablar, que me pareció fantástico, de lo que es los cambios en el estilo de vida y la suplementación que a veces no lo tenemos en cuenta y que es tan importante estos cambios de estilo de vida en toda etapa, pero en la adolescencia, aparte para después mantenerlos en la vida adulta. Ahora, te agradezco, nos encantó y vamos a continuar Muchas con la gracias. presentación de, como dijiste bien, de la causa más frecuente de dismenorrea secundaria y dejamos las preguntas y la opinión de las panelistas para después de las dos exposiciones como contábamos. Ahora les voy a presentar a nuestra próxima disertante, que tengo el placer de compartir con ella en el Comité Científico de Alogia, la doctora María Mercedes Pérez, que es de Venezuela, es obstetra, ginecólogo y ginecóloga infanto-juvenil. Es profesora del Hospital Domingo Luciani, de la Maternidad Santa Ana y del Hospital JM de los Ríos, coordinadora del Comité de Ética del Hospital Dr. Domingo Luciani. Es miembro titular de las Sociedades de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, de la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infanto-Juvenil de Alogia y miembro asociado a la Sociedad Venezolana de Ginecología Oncológica. Es actual presidente de la Sociedad Venezolana de Ginecología Infanto-Juvenil, coeditora de la revista digital de posgrado de Medicina de la UCB y de la revista uruguaya de Ginecología Infanto-Juvenil, y es miembro del Comité de Justicia de FIGID y del Comité Científico Internacional de Alogia, que les contaba que compartimos, que tengo el placer de compartir con ella. Y nos va a hablar ahora, como les decía, de endometriosis. Bueno, los dejo con ella para poder disfrutar de su presentación. Gracias, Débora, muy amable por tu presentación. Gracias a la Asociación Latinoamericana de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia por permitirnos compartir este sábado con estos temas tan importantes para la salud de nuestras adolescentes. Y como bien lo dijo la doctora Mariana, si hablamos de dolor pélvico crónico, no podemos dejar de conocer qué pasa con la endometriosis en la adolescencia. Entonces vamos a trabajar con este tema, con esta agenda, y en principio recordemos un poco qué es la endometriosis, qué conceptos manejamos. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué sabemos de la endometriosis en la adolescente? ¿Cuáles son los factores de riesgo que se postulan que pueden estar allí desde inclusive antes de nacer, conociendo ahorita la epigenética? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son las características clínicas a las que le debemos poner un poquito el ojo para decir, "Oh, esto puede ser una endometriosis"? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Que vamos a ver que realmente representa un reto en esta etapa de la vida. ¿Qué tratamientos se están ahorita preconizando? Y por supuesto haremos algunas conclusiones al final. La endometriosis, todos sabemos que es una enfermedad sistémica, crónica, que es dependiente de estrógenos, es benigna, pero se comporta de una forma tan particular que a veces la mujer que la padece piensa que tiene algo mal y por supuesto es progresiva si no se hace algo para detenerla. Está caracterizada entonces por la presencia tanto de glándulas endometriales como estromas fuera del revestimiento uterino. Ya sabemos que puede estar también en el músculo uterino, que es lo que adenomiosis, y puede estar inclusive a distancia, que es lo que ha costado como para decir qué es lo que hace que aparezca una endometriosis, por ejemplo, en un pulmón o en el cerebro.
Entonces hay para eso muchas teorías, no hay una teoría única que nos explique todos estos casos de endometriosis, pero después hablaremos un poquito de ellas. También una afección neuroinflamatoria crónica, por eso explica un poco por qué se caracteriza por la presencia de dolor. Y su etiología sigue considerándose multifactorial y poligénica, ya con la presencia de algunos genes en particular que parecen estar involucrados en la génesis de la misma. Con relación a la prevalencia, bueno, sabemos que en mujeres adultas, que están ya en vida reproductiva, por supuesto, más o menos se estima una prevalencia del 10%. Pero si nosotros hacemos una búsqueda intencionada de mujeres que tienen dolor pélvico crónico, que se estudian, esa prevalencia asciende hasta 44%. Se encontramos endometriosis en mujeres con dolor pélvico más frecuentemente. Y si además vamos a las consultas de infertilidad, aquí también la prevalencia es todavía más alta que lo que es en la población general, encontrándose entre 25 y 40% de aquellas mujeres que consultan por un problema de fertilidad. Con relación a la adolescencia y la prevalencia, no tenemos tanta evidencia como en adultas porque realmente el diagnóstico se hace muy tardíamente. Ya vamos a ver que aún en la mujer adulta que empieza con su dolor pélvico crónico, el diagnóstico de endometriosis puede demorarse alrededor de unos 8 años. Pero cuando es adolescente la que empieza con dolor, desde que empieza el dolor pélvico crónico hasta que se hace el diagnóstico, puede pasar todo mucho más tiempo. Inclusive calcula entre unos 12, 10, 12 años. ¿Por qué? Porque muchas veces normalizamos ese dolor pélvico, como la dismenorrea, la normalizamos, le decimos es normal porque yo la tengo, tu mamá la tiene, tu abuela la tiene, en fin, entonces le damos una normalización a un dolor que probablemente en muchos casos no tiene una base tan clara como la de la dismenorrea primaria. Fíjense que se ha encontrado endometriosis tan temprano como más o menos 1 a 5 meses posterior a la menarquia e inclusive en prepúberes después de la telarquia se ha encontrado endometriosis. Entonces quiere decir que la endometriosis puede empezar temprano en la vida. Cuando empieza el dolor pélvico crónico, debemos estar alerta porque allí probablemente es una endometriosis que puede haber comenzado temprano en la vida. Esto habla un poco de lo que son las teorías génicas de la enfermedad. Entonces la prevalencia cuando hablamos de adolescentes es un poquito más objetiva cuando vamos a estudios laparoscópicos hechos por cualquier razón, no solamente por un dolor pélvico crónico, por una laparoscopia porque hay una apendicectomía, por un quiste ovario, por cualquier otra razón. Y allí sí la prevalencia se ha visto que está entre un 49 y un 75%. Y en 2/3 de los casos, fíjense, la aparición de ese dolor pélvico fue antes de los 20 años y en 1 de cada 5 fue antes de los 15 años. Entonces tenemos que ponernos alerta porque antes pensábamos que la endometriosis no ocurría en la adolescencia, sino que era una enfermedad de personas más, de mujeres más hacia adelante, más después de los 20. Lo importante que tenemos que tomar en cuenta, bien como dijo la doctora Mariana, que la dismenorrea es uno de los síntomas más frecuentes por las que llegan las adolescentes a la consulta. Más o menos de entre un 70 y un 93% de las consultas van a ser por dolor pélvico y por supuesto, alteraciones del ciclo menstrual. Pero aquí sí debemos ponerle entonces el acento a esto de dolor, porque la endometriosis es la principal causa de la dismenorrea secundaria en las adolescentes, así que debemos estar muy pendientes. Porque el retraso en el diagnóstico expone a que la enfermedad siga su curso natural, o sea, progrese de una enfermedad que en principio puede ser tratada y controlada, y si no lo hacemos, entonces van a aparecer las secuelas, que no solo es ese dolor pélvico crónico incapacitante, que lleva a problemas también de la esfera psicológica, la depresión, la ansiedad, etcétera, que generalmente acompaña a estas mujeres, y por supuesto los temas de infertilidad, que más adelante pues al adolescente no le interesan en ese momento de su vida probablemente, pero más adelante sí, y si ya tiene una secuela por endometriosis, le va a costar tener el embarazo. Y como les comenté, el diagnóstico en adolescentes es mucho más retardado que cuando el dolor pélvico comienza en una mujer después de los 20 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han como postulado, que se pueden ver
a veces involucrados, no siempre se cumple, pero bueno, vamos a ver cuáles son los que se comentan. Una menarquia temprana, o sea, aquella niña que tiene una menarquia antes de los 10 puede tener un factor de riesgo asociado, sobre todo por la exposición también por más tiempo a lo que son los estrógenos. Antecedentes familiares, bueno, se ha visto como en grupos familiares que sí, que se han encontrado hermanas, tías, la mamá, etcétera, que ya tienen el antecedente de la endometriosis y puede que entonces a esas adolescentes con dolor pélvico crónico o con esas dismenorreas incapacitantes se les haga un seguimiento más estricto porque hay un antecedente familiar. El aumento de los estrógenos endógenos es otro factor de riesgo que se ha postulado y se ha visto, por ejemplo, que puede ser más frecuente en adolescentes que ya tienen sobrepeso y obesidad, recordando que también a nivel de la grasa corporal hay producción de estrógenos, o a partir de allí hay producción de estrógenos. Las malformaciones obstructivas, uterinas obstructivas, como mencionó la doctora Mariana Ovira, o el síndrome de Hailey-Weber-Gunderlich, como lo conocíamos hace varios años, puede ser un factor de riesgo, sobre todo si se retarda el diagnóstico, en los casos, por ejemplo, que tienen alguna comunicación y no son totalmente obstructivos. Entonces, esos son los que tardan más el diagnóstico y, y se convierten en un factor de riesgo para desarrollar una endometriosis. La predisposición genética. Más adelante vamos a ver que novedades sobre esto, sobre todo basado en la genética, desde que conocemos el genoma humano, se han logrado muchísimos avances en la medicina con relación a lo que es la genética. Y en la endometriosis ya se postula que probablemente hay algunos genes responsables y la ausencia de factores reguladores sobre esos genes puede predisponer a que exista la endometriosis y progrese la endometriosis. Algunas etnias tienen más predisposición, se ha visto que las caucásicas y las asiáticas pueden tener con más frecuencia endometriosis comparado con otras etnias como los afrodescendientes y los hispanos. Tener ciclos cortos menores de 26 días también se ha postulado como un factor de riesgo y tener sangrados uterinos abundantes y prolongados hay que ponerle también ahí como el cuidado a este tipo de adolescentes que sabemos que son fuertes, pero entonces hay que seguirlas en el tiempo para ver si desarrollan o no un dolor pélvico crónico que puede estar asociado a una endometriosis. Bueno, las teorías hay muchas, como les comenté antes. Bueno, la teoría retrógrada o teoría de Sanson, que es la de lo que es la menstruación retrógrada, es una de las más aceptadas. Sin embargo, no nos explica por qué, si el 90% de las mujeres tienen menstruaciones retrógradas, solo un 10% va a desarrollar endometriosis. Entonces, vemos que no todas las teorías nos explican. Por ejemplo, la metaplasia celómica podría explicar una endometriosis a nivel del peritoneo, pero como no explicamos la que está en pulmón, como explicamos la que está en el cerebro, entonces esta teoría tampoco nos explica todos los tipos de endometriosis. Para las que son a distancia, se propone la teoría hematógena, la linfática, que va por allí la vía de la diseminación. Sin embargo, por supuesto, no explica tampoco todos los tipos de endometriosis. Hoy en día se le está poniendo un poquito también de atención a esas recién nacidas que tienen una crisis genital y sangran, porque se ha visto que esto puede ya estar, como dice, genéticamente determinado, la epigenética, de que estas niñas pueden tener una menor sensibilidad a la progesterona y pueden entonces desarrollar focos endometriósicos que al no responder a la progesterona se desarrollan, aparecen, crecen, se desarrollan y siguen un progreso importante. Pero aquí también está relacionado la genética con la desregulación de algunas moléculas de ARN no recombinante que van a ser responsables probablemente de que esta enfermedad se exprese. Y bueno, está la teoría inmunológica que dice, bueno, que hay una pérdida de lo que es la vigilancia inmunológica para algunos tipos de endometriosis y esto pudiera explicar los que están a distancia. Sin embargo, no es completa, como decimos nosotros. Con relación al diagnóstico, bueno, importante tener claro que la idea es ir del diagnóstico que estamos haciendo actualmente tardío y que por lo general invasivo, con el gol estándar, que es la laparoscopia con por supuesto, la histología, y la idea es irnos hacia el gol estándar de diagnóstico precoz y no invasivo. Y en eso se está trabajando, ya vamos a ver más adelante qué se está haciendo, sobre todo con relación a lo que son los microARN.
Por supuesto, tenemos en el medio todas aquellas herramientas diagnósticas que también muy bien la doctora Mariana nos comentó, el ultrasonido pélvico, muy detallado hoy en día con algunos grupos que han trabajado en esto mucho. Claro, lo han hecho en adultas y no en adolescentes y bueno, vamos a ver cómo esos consensos nos pueden ayudar poco a poco con estandarizar algo en adolescentes. La resonancia magnética nuclear también es una de las herramientas y bueno, vamos a ver qué pasa con esos biomarcadores que algunos en algún tiempo se usaron y ya vamos a ver cuáles no se usan. Entonces, la clínica para el diagnóstico, vamos básicamente a basarnos, por supuesto, en elementos clínicos, que van a ser los síntomas y los signos que encontremos en el examen, y en las, por supuesto, los estudios de imágenes, como es la ecografía y la resonancia magnética. De marcadores tenemos que hablar de lo que viene, de lo que es el futuro y que no está tan lejos, que son los microARN. Y por supuesto está el diagnóstico a través de los estudios invasivos, como es la laparoscopia, con la toma de la biopsia para confirmar diagnóstico. Porque ya vamos a ver que en adolescentes esos focos endometriósicos no son los mismos que vamos a ver en la adulta y que pueden ser tan sutiles que pueden pasar por desapercibidos y hacer que no se haga el diagnóstico o hagamos un falso negativo del diagnóstico. Entonces veamos un poco la clínica, ¿no? La dismenorrea, por supuesto, signo cardinal en principio, una dismenorrea que sabemos que no es la característica como la primaria, que va a mejorar con AINES o que va a mejorar con con los anticonceptivos orales combinados. Entonces una dismenorrea que va siendo progresivamente más intensa, más incapacitante, ya aquí afecta inclusive la vida cotidiana del adolescente y se convierte poco a poco, pasa de ser una dismenorrea ya de estas características a un dolor pélvico crónico. O sea, ya me duele prácticamente todos los días y ahí realmente va a haber una gran afectación de la vida, de la calidad de vida de esa niña, de esa adolescente. La dispareunia, por supuesto, si ya tiene vida sexual, es posible que reporte que hay dolor durante las relaciones sexuales. Puede haber asociación con síntomas urinarios y con síntomas gastrointestinales, porque recordar que los focos de endometriosis a nivel de peritoneo pueden estar en el espacio úterovesical, pueden estar sobre también el intestino, en el Douglas, que es donde más frecuentemente encontramos focos de endometriosis. También está la asociación con estos sangrados uterinos anormales, con aumento del volumen y la cantidad, inclusive con coágulos. Hay que estar muy pendiente de estos casos que se acompañan de estas dismenorreas intensas, porque puede ser una dismenorrea secundaria por endometriosis. Y mucha asociación, hay una asociación importante, hay estudios claros que nos demuestran que estas pacientes que tienen endometriosis, además tienen una asociación importante con problemas de tipo psicológico y psiquiátrico. La ansiedad, la depresión y el aislamiento son frecuentes y además también se ve que son más vulnerables al abuso de drogas, porque claro, un dolor que no se le quita con nada, quizás esta sea la razón de que lleguen a inclusive a usar ya otro tipo de drogas que no son lícitas. Entonces, recordar una enfermedad resistente a los tratamientos convencionales, intensa, fuerte, incapacitante, hay que estar muy encima de estos casos. El dolor pélvico crónico, además, también puede estar combinado, como hemos dicho, con síntomas gastrointestinales, los cuales pueden ser las náuseas, inclusive vómitos. Esa niña que dice la mamá, es que cada vez que le viene la menstruación, en la cama no puede hacer nada, se pone pálida, se le baja la presión arterial, todo eso hay que puede haber disquesia, que es el dolor durante las evacuaciones, un dolor durante la micción, dolor durante las relaciones sexuales que ya están instauradas, y bueno, dolor que se puede referir a la región lumbar. Las adolescentes también puede que no refieran siempre a una sintomatología tan típica de la endometriosis, porque está pensando, pero sí el dolor es el más llamativo y el más cardinal de los síntomas, porque vamos a ver que aunque las lesiones son pequeñas y son muy diferentes a la de la adulta, estas pueden ser más dolorosas inclusive. Entonces es importante tener también esto en cuenta. Entonces, en la adolescente es importante para el diagnóstico siempre hacer, por supuesto, una historia clínica cuidadosa donde vamos a buscar estos síntomas que son cardinales de la enfermedad, como el dolor pélvico crónico, la dismenorrea intensa, y si además se acompaña de otros síntomas, las náuseas, los vómitos, etcétera, pues hay molestias urinarias, hay que estar también muy pendiente. Entonces, fíjense cómo en este cuadrito que les pongo abajo, en esta tablita, dice, hay que considerar endometriosis
cuando una mujer reporte uno o más de estos síntomas: dismenorrea, dispareunia, disuria, disquesia, sangrado rectal doloroso y hematuria. Esto referido al área pélvica, pero también pensar, bueno, recordar que puede estar a distancia, un dolor en el hombro, la punta del hombro, un neumotórax catamenial que se acompaña de tos cíclica como hemoptisis, dolor en el pecho, hinchazón y dolor en un sitio de una cicatriz. Bueno, están las endometriosis que son secundarias a un proceso, como por ejemplo en los casos de una cesárea, que podemos iatrogénicamente sembrar endometrio en alguna parte de lo que es, digamos, en el abdomen, fatiga e infertilidad. Tener todos estos síntomas en cuenta porque todos pudieran estar, todos, o a lo mejor ninguno, pero muchos de ellos sí están en relación eh, perdón, endometriosis. En este cuadrito quería mostrarles un poco como un flujograma, ¿verdad? Un algoritmo que nos muestra cómo pues, podemos hacer para ir al diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, primero el examen clínico, más seguido, por supuesto, de los estudios de imágenes, que aquí el ultrasonido es el primero que hacemos. Resonancia ya sabemos que tenemos ciertas limitaciones, pero bueno, vamos a ver más adelante para qué nos sirve cada uno. No se están recomendando actualmente los biomarcadores, por ejemplo, el CA 125. Después les comento por qué. Los resultados negativos, eso sí es muy importante tomar en cuenta que un resultado negativo en una ecografía, no encontramos nada en la ecografía, no debe ser, no, simplemente la ecografía no me va a descartar la endometriosis porque no encontré nada, siempre hay que buscar más allá. Entonces, fíjense, si hay signos de endometriosis, de entrada, si uno tiene la sospecha y no tiene las herramientas para ir más allá en el diagnóstico, debería colocarse tratamiento. Y el primer tratamiento, digamos, tratamiento empírico, el número uno ahí son los anticonceptivos orales, combinados o con progestina sola. Cualquier progestina nos puede servir, cualquier anticonceptivo combinado también nos puede servir. Si no tenemos éxito en esto, bueno, deberíamos entonces sí pasar a la fase de exploración con la laparoscopia, preferiblemente, que además nos puede servir de tratamiento, y después siempre combinar, después de los tratamientos quirúrgicos, ya vamos a ver qué es más exitoso, también seguir con los tratamientos hormonales. Y así pues podemos seguir. Más adelante ustedes pueden ver que a lo mejor el ultrasonido sí nos dio alguna característica, por ejemplo, una masa ovárica que se parece a un endometrioma, que sabemos que tiene unas características particulares, como es ese de vidrio esmerilado. Entonces, bueno, ahí ya tenemos por lo menos una aproximación diagnóstica con el ultrasonido, pero no siempre nos va a ayudar. Entonces, primero, historia clínica, donde indagamos antecedentes por recordar todos los factores de riesgo que son esos antecedentes familiares, sus antecedentes de lo que ha sido si ya tiene su menstruación, cómo ha sido sus ciclos menstruales, las características de él. Y bueno, en esa historia clínica siempre buscar todo lo que nos pueda ayudar para orientar el diagnóstico, sobre todo lo que tiene que ver con los síntomas importantes relacionados con endometriosis. Del examen físico, considerar, por supuesto, la edad de ese adolescente, si ya inició o no las relaciones sexuales, porque entonces el examen se nos limita tal vez un poco en cuanto a la exploración ginecológica, pero podemos hacer también no solo un tacto bimanual vaginal, que pudiéramos hacerlo en una paciente que no tiene relaciones, pero sabemos que por el contexto cultural no lo deberíamos hacer. Entonces el tacto rectal puede ayudarnos en todo caso. Siempre manejarnos con la empatía y la privacidad que merece paciente, especialmente en nuestras adolescentes. Veamos entonces de los estudios de imágenes que tenemos. La ecografía, por supuesto, nuestro caballito de batalla, nos ayuda por una parte a confirmar en algunos casos la sospecha clínica, sobre todo cuando estábamos ante la presencia de tumores que nos hacen sospechar que son endometriomas. En algunos casos, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pudiéramos hasta mapear su extensión. Puede aportarnos algunos elementos de juicio para decidir iniciar el tratamiento. Lo ideal en la vía de abordaje es la transvaginal. Sin embargo, pues si no la podemos hacer transvaginal, la transrectal sería otra, la transperineal también pudiera ser de utilidad, pero hay que tener, por supuesto, digamos, una experticia en esto, que generalmente no somos tan buenos en transperineal, pero sí en transvaginal y en transrectal. ¿Qué podemos encontrar en el ultrasonido? Bueno, signos en el útero de adenomiosis, que no son tan frecuentes en las adolescentes, pero hay que buscarlos.
En los ovarios, pues la presencia de los endometriomas y inclusive en las trompas pudiéramos encontrar trompas dilatadas con lo que llamamos un hidrosalping, que pueden estar en relación con una enfermedad como la endometriosis. Para los tumores de ovarios siempre podemos usar cualquiera de estos consensos, ya sea IOTA, ORATS o GIRAS. Fíjense que también tenemos hoy en día algunos consensos, como es el consenso IDEA, que nos habla de algunos elementos en la evaluación del eco transvaginal que nos pueden ayudar a encontrar signos sugestivos de que estamos frente a una endometriosis, como es en los casos cuando hay endometriosis profundas, que puede, aparte del dolor cuando hacemos la ecografía, que vamos a encontrar puntos muy sensibles, donde generalmente están esos focos endometriósicos. Puede haber poca movilidad del útero, lo que nos habla de una posible pelvis congelada. Y bueno, también están algunos biomarcadores que ellos llaman suaves, el deslizamiento de lo que son los fondos de saco anterior y posterior. Todo esto es un consenso muy interesante. Lamentablemente, pues no tenemos la experiencia todavía en adolescentes, porque la mayoría, si no tiene vida sexual, no le hacemos transvaginal, y por la vía transrectal, pues habría que ver si pudiéramos estandarizar un poco este consenso, pero es interesante comenzar a trabajar en adolescentes que tenemos sospecha de endometriosis con estos protocolos. Con relación a la resonancia magnética, sabemos, recordamos este tema que es el gold estándar para el diagnóstico de malformaciones millerianas. Sin embargo, hoy en día con la ecografía tridimensional nos da mucho el acercamiento hacia lo que es la resonancia magnética, pero bueno, tenemos que tener también ganar esa curva de aprendizaje con 3D. En endometriosis, por supuesto, es más sensible que la ecografía, permite una imagen simultánea y completa de todos los compartimentos pélvicos, pero no es superior a la laparoscopia para el diagnóstico, y por supuesto elevado el hecho de tener que usar contraste, que es un estudio muy largo, muchas veces pues no lo usamos como de primera línea para el diagnóstico. Sobre los biomarcadores, bueno, importante recordar que el CA 125 hubo un tiempo que se postuló que se puede usar y tal, porque sí, está elevado en la endometriosis como puede estar elevado en otras situaciones donde hay procesos inflamatorios, pero entonces no es tan sensible porque nos va a decir, ajá, está elevado porque, ¿por qué? Porque hay una endometriosis específicamente, no, porque puede haber cualquier otra situación que lo eleve. Entonces no está estandarizado tampoco su valor, no tenemos claro si está tan elevado, cuán elevado debe estar para pensar que sea una endometriosis. Y bueno, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos dejó de recomendarlo para el seguimiento, ni para el diagnóstico, ni para el seguimiento de la endometriosis por su baja sensibilidad. Pero esto es lo que viene. Lo que viene es lo que habíamos hablado, ir de lo invasivo para el diagnóstico a lo no invasivo, y se está trabajando mucho ya, pues esto ya se ha hecho en humanos, no está pues libre todavía para que yo voy y lo compro y me lo hago, además que el costo es elevado, que son estos microRNA que nos permiten a través de saliva o sangre detectar algunos elementos que están contribuyendo al diagnóstico de la eh, endometriosis. El test se llama EndoTest. Este estudio que yo les comento allí demostró que había una sensibilidad muy buena del 97% y una especificidad del 100% en el diagnóstico, en la precisión diagnóstica de endometriosis. Y bueno, es algo que viene, no lo tenemos todavía a la mano, así que mientras tanto seguimos con digamos, nuestros protocolos para el diagnóstico, pero sabemos que viene, que esto viene. ¿Y por qué hablamos de microRNA? Más adelante en el tratamiento también vamos a ver que va a ser posible tratamientos tal vez menos invasivos como lo que hacemos por cirugía. Con relación a la laparoscopia, bueno, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos una vez más recomienda la laparoscopia para diagnosticar la endometriosis presentes, pero sobre todo si fracasó el tratamiento médico convencional que le vamos a colocar antes de hacer cualquier procedimiento invasivo. Aquí definitivamente no es solo la paroscopia, se tiene que acompañar del estudio histológico, que es el real o el estándar para el diagnóstico, porque la solo observación, ver la laparoscopia y, si no hay lesiones o hay lesiones, pues nos da muchos falsos negativos y nos puede dar inclusive falsos positivos. Los beneficios de la laparoscopia, sí, es claro que además de incluir el diagnóstico, nos puede ayudar a resolver temas tratamiento como quitar lesiones o adherencias. Entonces,
resumiendo un poco la laparoscopia, la endometriosis puede tener una apariencia muy variable, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Entonces, en adolescentes no vamos a encontrar esas típicas lesiones que vemos en las adultas, sino más lesiones blancas, medio amarillenticas, marroncitas claras, rosadas o rojitas, o lesiones vesiculares blancas y brillantes, y lo que se conocen como las ventanas peritoneales de Alan-Master. Son estos más frecuentes en adolescentes que las que vemos en adultas, que son otro tipo de lesiones. Estas lesiones se asocian inclusive con mayor nivel de dolor y hay técnicas especiales para la visualización de las lesiones, como es el hacer la laparoscopia punta cerrada, que implica que nos ponemos cerquita del peritoneo y poco a poco vamos como separando y haciendo como la visualización mejor. Y también se coloca líquido, mucho líquido, para ver esas lesiones que son vesiculares, que no se van a ver así como flotando en el peritoneo. Ya vamos a ver unas imágenes para entenderlas mejor. Esta es la estadificación que nos brinda la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva con la gradación dependiendo de la profundidad de las lesiones. Tenemos diferentes grados de la enfermedad. Ahí las podemos ver. Generalmente en adolescentes tal vez las vamos a encontrar en el estadio 1 o 2. Pocas van a estar en el 3 o 4, pero también se han visto casos por el retardo, sobre todo en hacer el diagnóstico. Y también está la clasificación de ENCIAN, que nos permite también por compartimientos, nos lo clasifica en 3 compartimientos y los niveles de profundidad de las lesiones. Entonces, por ejemplo, los compartimientos son A, vagina y tabique recto vaginal, el B, los ligamentos útero-sacro y la pared abdominal, C, recto y colon sigmoide, y de acuerdo a la severidad basada en grado de invasión, entonces los de menos de grado 1 serían menos de 1 centímetro, 2 de 1 a 3 centímetros y ya más de 3 es un grado 3. Y nos adiciona además esto de, por supuesto, lo que es la adenomiosis, con el FA, compromiso vesical como FB, FU, lesiones intrínsecas del uréter. Acuérdense que a veces la endometriosis también nos puede afectar y lesionar, comprimir los uréteres y causarnos inclusive una hidronefrosis. Las lesiones intestinales de recto sigmoidea siempre nos pone un FO ahí que son misceláneos, donde probablemente incluye otras áreas que no están antes de mostradas. En las imágenes podemos ver entonces lo que son las ventanas peritoneales de Allen-Master, que es como un defecto allí en el peritoneo, como le faltó, le quitaron un pedacito de peritoneo y se ven esas imágenes que ustedes pueden ver allí. Son frecuentes verlas en las adolescentes. Y estas son las vesículas en las que tienen a su mano izquierda, las vesículas brillantes, que son muy sutiles de verlas. Ahí cuando se pone suficiente solución fisiológica se pueden observar mejor. Y en la otra imagen vemos cómo también se pueden ver allí un poquito más blanquitas, dependiendo pues del grado que probablemente lleven de progresión. Aquí vemos otras lesiones, fíjense, rojas superficiales, otras lesiones más hemorrágicas. Todas estas son lesiones comprobadas por histología son por endometriosis. Entonces, la laparoscopia diagnóstica sí vamos a tener que indicar, sobre todo cuando esta adolescente que ya le hemos dado tratamiento, la doctora Mariana también nos comentó, de 3 a 6 meses de tratamiento mínimo, no hay mejoría, no hay absolutamente nada de mejoría. Pensar entonces en realizar la laparoscopia para definir el diagnóstico final y hacer tratamientos quirúrgicos si son necesarios. El método de referencia para el diagnóstico de endometriosis sí sigue siendo hacer la histología para evitar falsos positivos o negativos y el beneficio de la laparoscopio que ya les comenté que además de diagnóstica es también de tratamiento. Hablemos entonces un poco del tratamiento. Es un reto terapéutico, así como un reto quirúrgico, diagnóstico, la endometriosis en adolescentes, pero los objetivos son claros: controlar los síntomas, prevenir la progresión de la enfermedad y, por supuesto, preservar la fertilidad. Y lo dividimos en dos grandes grupos: médico y tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico de primera línea tenemos los AINES. Ya sabemos que inhiben la COX-2 y por lo tanto bajan las prostaglandinas y la inflamación. Esto sería nuestra primera línea de tratamiento, como vimos que nos comentó la doctora Mariana, en una dismenorrea que estamos sospechando, bueno, es primaria, no es secundaria. Pero de si no mejor esto, la primera línea siguiente sería, digamos que ya es hormonal, primera línea de tratamiento hormonal ya sería el uso de progestinas, cualquiera de ellas, o por cualquiera de las vías, o los anticonceptivos orales combinados.
Ahí les pongo una observación que hay que tener precaución, sí, con algunas progestinas solas, como es el acetato de medroxiprogesterona de depósito y aparente también el Llanos-Hez, que solo el Llanos-Hez puede causar algo de disminución de la densidad mineral ósea. Para ya sabemos cuáles son las recomendaciones en anticonceptivos de la OMS, de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, que dicen que lo podemos dar, así que también aquí los podemos dar, porque es categoría 2. En la segunda línea de tratamiento ya nos falla la primera línea de tratamiento. Aquí pues planteamos los agonistas o los antagonistas de las RNH. Lo ideal en la recomendación, inclusive de la mayoría de los consensos, es que sea más de 16 o 17 años por lo de la masa ósea y no dar terapias mayores de un año. Acompañar generalmente, así como hacemos con las adultas, acompañar de terapia ADVAT, o sea, de darle estrógeno, ya sea de quinos conjugados o acetato de noritegrol. Tienen efectos secundarios importantes a largo plazo, eso hay que tomarlo en cuenta. Se han reportado inclusive que mantienen algunas pacientes que recibieron por largo tiempo análogos o agonistas de la GnRH, pérdida de la memoria, insomnio y que mantienen los síntomas vasomotores por el hipoestrogenismo que creó el medicamento. Entonces, tener en cuenta que esto es nuestra segunda línea de tratamiento, que ojalá no necesitáramos llegar ahí, pero hay casos que sí lo ameritan. Fíjense aquí un poco una lista de medicamentos que podemos utilizar. De los anticonceptivos orales combinados, también cualquier vía puede ser efectiva. Mantenerlos inclusive continuos, hacerlos como de ciclos extendidos serían los mejores. Y de progestinas o progestágenos podemos usar también todas las vías y siempre, bueno, considerando los efectos secundarios que pueden tener algunos de ellos. De los agonistas de RNH, lo mismo, segunda línea de tratamiento, igual que con los antagonistas, los mismos causan un hipoestrogenismo tan importante que sí puede afectar masa ósea y aunque es reversible ese efecto, tenemos que tener cuidado de prevenir que se presente, sobre todo en las adolescentes. Se han utilizado los inhibidores de la aromatasa. En adolescentes no hay ninguna experiencia, pero se han usado como también de segunda línea de tratamiento, sobre todo en aquellos casos que no han respondido a los anteriores medicamentos usados y tampoco ha mejorado con el tratamiento quirúrgico. Entonces, en todo caso, siempre combinarlo cuando hacemos como terapia ADVAT en el caso de los análogos de NRH. Hay tratamientos no farmacológicos, la doctora Mariana nos comentó también. Indudablemente no podemos recomendar algo de lo que no tenemos evidencia de que funcione, pero puede combinarse con los tratamientos que estamos usando. Decirle, por ejemplo, ¿puedo usar acupuntura? Yo no le diría, bueno, no la uses. Si te va a ayudar con el dolor, bienvenida, pero no dejes tu tratamiento primario que te estamos indicando. Y otras terapias neuroconductuales también, pues las puedes usar porque además no hacen daño y pueden ayudar. También acordar que la mente trabaja en la mejora y en la función de los tratamientos. De tercera línea de tratamiento están entonces los tratamientos quirúrgicos. Ya aquí, como dijimos, si ya ha pasado un tiempo de tratamiento médico y no ha mejorado, vamos a la laparoscopia porque va a servirnos tanto para confirmar nuestro diagnóstico como para tratar lesiones que están presentes y le van a dar un alivio de la sintomatología, sobre todo del dolor pélvico crónico. Lamentablemente tienen tasas de recurrencia muy altas, o sea, en algunas series hasta de 47%, y ser recomendado si lo usamos combinar después con el tratamiento médico, o sea, seguir con el tratamiento médico después del tratamiento quirúrgico, que lo hagan cirujanos experimentados que reconozcan las lesiones y puedan eliminarlas todas preferiblemente. En adolescentes hay estudios con muy pequeños grupos, muy pequeños números de pacientes, que si 20, que si 34, y esto, pues todas en esos grupos han tenido que ir generalmente a una segunda laparoscopia porque no hubo mejoría o han tenido que recibir entonces otras terapias, otra vez, pues, como digamos, terapias combinadas para mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Entonces, fíjense, los endometriomas, por ejemplo, que ¿qué se recomienda con los endometriomas? Que también van a tratamiento quirúrgico. Lo ideal es hacer cistectomía en vez de drenar y solamente coagular, porque esto mejora el riesgo de la recurrencia y también la posibilidad de embarazo posterior espontáneo. En los casos, esto se ha visto sobre todo con mujeres que ya están buscando una fertilidad o quieren embarazarse. En las adolescentes también es bueno hacer la cistectomía para evitar una parte del problema con la recurrencia, sobre todo con la presencia de adherencias. Y bueno, lo que viene, lo de la novedad son microRNA
específicamente hablando de este que se llama LED7B. Este, este es una molécula de RNA no codificante que actúa como un regulador de la expresión génica. Ellos están inclusive involucrados en microRNA, se están estudiando para muchas enfermedades crónicas y el cáncer, porque ellos regulan la expresión de algunos genes que son promotores de crecimiento celular y formación de tumores. Y el LED7B está particularmente relacionado con la endometriosis y se piensa que su desregulación o su disminución importante en pacientes con endometriosis sea la razón de que se presente la enfermedad y además progrese. Entonces se está ya experimentando, se ha hecho en animales del laboratorio con este tratamiento a nivel local donde están las lesiones y se ha visto que actúa sobre la disminución de la expresión génica de algunos genes que tienen que ver con crecimiento tumoral y con lo que es la apoptosis o la muerte programada, así como también actúan sobre las interleuquinas como la interleuquina 6 para disminuir también lo que es el proceso inflamatorio. Entonces es una terapia prometedora que está en la palestra y que ojalá llegara a ser realidad porque evitaría otros tipos de tratamiento, inclusive los tratamientos invasivos para endometriosis. Y, bueno, vamos a concluir con lo siguiente. La endometriosis ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica con consecuencias que tiene consecuencias sociales, físicas y emocionales. Y su diagnóstico temprano es de suma importancia, ya que puede optimizar la calidad de vida de las adolescentes y de las mujeres más adelante en su vida, aliviar la sintomatología y disminuir el impacto negativo que tiene la enfermedad, sobre todo en la fertilidad futura. La dismenorrea en la adolescente, sobre todo esa que mencionamos, que es incapacitante, que va progresivamente siendo cada día peor, entonces, o en cada ciclo peor, hay que exponerle. Entonces, ese adolescente requiere de una cuidadosa investigación para descartar una endometriosis. Y el tratamiento ideal, aunque todavía no lo tenemos, no debemos dejar de darlo porque sea un adolescente, sobre todo si tenemos clara sospecha de que estamos ante una endometriosis. Gracias. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. Te felicito. Es dificilísimo poder sintetizar y poder hacer este recorrido que hiciste de la endometriosis, desde el diagnóstico, el tratamiento, las recomendaciones. Realmente me ponía en tu lugar y decía, ¿cómo vamos a hacer? Realmente te felicito porque hay muchísima información, muchas cosas que hacíamos antes, muchas cosas nuevas y realmente nos hiciste un recorrido por toda la patología, así que desde ya mis felicitaciones. Y para no demorarnos más, voy a presentar a nuestras dos panelistas invitadas. Tenemos a la doctora Fanny Corrales. Fanny es egresada de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en ginecología y obstetricia, especialista en ginecología infantojuvenil, endocrinología ginecológica y reproductiva, Fellowship Internacional de IFEPAG y a su vez es la actual presidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia del Paraguay, SOGIA, y es expresidente de Alogia. Fanny, en un ratito ya te damos la palabra y les paso a presentar a nuestra segunda panelista en el día de hoy. Ella es la doctora Ana María Ricalde. Ana María es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de La Habana, Cuba. Es presidenta actual de Alogia, past president de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la Infancia y la Adolescencia del Perú, SOGIA. Fanny, si te parece, te damos la bienvenida y te damos la Sí. palabra como panelista o discutidora de este webinar. Bueno, antes que nada, excelente presentaciones las dos, ¿verdad? Nos dieron un panorama sobre todo. Primero, y lo más interesante en la adolescencia es la dismenorrea en general, que es lo que se nos presenta, ¿verdad? Y por segundo lugar, la endometriosis, que es la más frecuente. Yo quería comentar que en mi país hubieron dos competencias latinoamericanas muy interesantes sobre atletismo, en general, todo lo que era atletismo. Desde eso se inició y se incentivó el deporte en los adolescentes. Yo estoy feliz, ¿verdad? Vinieron también los de Uruguay, los de Venezuela, de todos lados. Pero
empecé a mirar porque trabajo con esas atletas, los dolores crónicos que presentan y a veces nosotras también incentivamos para esta situación el ejercicio físico, ¿verdad? Pero hasta qué punto y cómo les puede generar un estrés. Entonces, siempre tener en cuenta todos los diagnósticos, esto es lo que le quiero decir, no solamente basarnos en lo ginecológico, los músculos esqueléticos en la adolescencia son muy frecuentes por el exceso de actividad que hoy están teniendo. Levantan pesas, el ciclismo, en este caso he visto mucho en las atletas que hacen remo, ¿verdad? Como tienen mucha actividad abdominal y esa actividad abdominal les puede llevar a un dolor pélvico crónico y es tan sencillo como hacer el diagnóstico a través de la maniobra de Karner, que es le haces acostar, le levantas las piernas que sostengan, si pueden, en el aire y palpas el abdomen. Y es intenso el dolor a nivel del abdomen inferior. Es impresionante, más que el superior. Es un diagnóstico en el que tenemos que empezar a pensar en en los adolescentes, ¿verdad? Y no retardar, otra de las cosas, no retardar el diagnóstico de la endometriosis en adolescentes. No queremos llegar al dolor nociceptivo, que es súper importante, ese dolor que se va a desencadenar a nivel del sistema nervioso central por la exageración del dolor que a veces provoca la endometriosis, el cuadro endometriósico. Ahí se va a volver en un dolor crónico que ni aunque extraigamos el parte, o sea, hagamos un tratamiento neurológico, eso no va a pasar, ¿verdad? Instalar también como tratamiento la fisioterapia pélvica en estas pacientes. Es súper importante acompañar con eso. También muchas veces, por ejemplo, luego de un tratamiento de una enfermedad pélvica inflamatoria, queda este sistema de dolor instalado. Yo ya le hice el tratamiento, funcionó, ya no tiene la infección, ya no tiene su líquido en cavidad, está desinflamado, pero el dolor continúa acompañar, o sea, no invalidar los dolores, sino acompañar y sugerir esta que para mí me tuvo muy buen resultado, la fisioterapia del suelo pélvico, ¿verdad? Hay que mencionar un poco esto, sobre todo en la adolescencia, donde a veces tenemos renuencia tanto de la madre como de la niña utilizar los anticonceptivos orales, que es un problema, ¿verdad? Entonces, el tratamiento que vamos a instalar tiene que estar discutido con la adolescente y la familia que la acompañe y entender por qué le vamos a instalar y que acepte ese tratamiento. Es muy difícil ustedes saben porque trabajan con los adolescentes, imponer un tratamiento muchas veces en esta etapa de la vida. Entonces, qué importante es que hagamos un diagnóstico rápido y recalcar esto. Hoy se establece que el diagnóstico de la endometriosis es más clínico, ¿verdad? Eso, sobre todo en la adolescencia, es mucho más clínico que por imágenes. Las imágenes por ecografía son muy difíciles, son células transparentes, rojas, le llamamos nosotros en imágenes, que son muy difíciles de encontrar, ¿verdad? Y como está iniciando y el tamaño de la imagen no me da la intensidad del dolor, muchas veces puedo no hacer el diagnóstico. Con la resonancia magnética, que es con lo que se insiste ahora y tenemos que pedir sí, porque acá también tiene que haber un ejercicio de la gente que hace imágenes en saber buscar la endometriosis en adolescentes, porque a veces es como imágenes siempre va a ser operador dependiente, ¿verdad? Podemos no tener el diagnóstico a través de esas imágenes, pero no tenemos que invalidar el diagnóstico clínico para iniciar el tratamiento. Y esto lo quiero decir porque hay una pregunta que dice ahí, si no tengo o hago la resonancia o hago el tratamiento, ¿qué hago? Hacer las dos cosas, pero iniciar pronto el tratamiento, ¿verdad? No llegar a ese dolor crónico y a ese dolor nociceptivo que es a nivel central y es muy difícil de pasar. Y no quiero dejar pasar el tema de abuso, ¿verdad? Y en la parte de abuso, indagar bien cuando hablamos de dolor pélvico crónico, porque muchas veces el abuso en una coerción se solapa. O sea, una adolescente que no consintió del todo la relación sexual y aún así la tuvo, ¿verdad? Y después no sale de tu consultorio buscando una curación de algo que no sabe qué es.
¿verdad? Puede ser flujo o puede ser un dolor. Entonces, estos abusos solapados también nos puede traer el dolor crónico de la pelvis, no precisamente endometriosis, ¿verdad? Buscar eso. Esto es lo que yo quiero agregar un poco y después ya todo está dicho por Mariana y por María Mercedes, así que espero que continuemos con estas actividades de aquí, así que gracias Sugia, gracias a Débora, Natalia y Mariana. Muchas gracias, Fanny. La verdad que nos hablaste de otros aspectos que no habíamos tocado específicamente. Estamos como muy apremiados por el tiempo, así que le voy a pedir a Ana María, por favor, que ya fue presentada, que tome la palabra. Bien, un gusto compartir con ustedes ahora este webinar. Gracias, Sugia, por ayudar a todo el comité científico de Alogia, por darnos la oportunidad de tocar ese tema que es tan importante del día al día. Efectivamente, agradezco a María Mercedes y a Mariana sus excelentes exposiciones. La verdad que lo han dicho todo. Solamente me gustaría centrarme un poco en Latinoamérica, porque sí es cierto que nos presentaron unas guías muy buenas de Canadá. Creo que nosotros como Alogia deberíamos hacer unas guías que sean más de acorde a nuestra realidad, claro, tomando en cuenta todos ¿no? Pero teniendo en cuenta de repente la menarquia, de repente los accesos que nosotros tenemos a los servicios de salud, por qué es que tenemos retrasos, o sea, esas cosas son las que yo creo que deberíamos ver. Está claro de que el dolor un dolor menstrual no se puede, que incapacita, no puede ser normal, pero da la casualidad que en nuestra cultura, en muchos países latinoamericanos lo tienen como normalizado. Y eso, a pesar de los años que se viene trabajando, aún no se ha podido conseguir. Entonces creo que sí, desde la parte de alogia hay que trabajar en eso, ¿no? De repente unas guías, estos cursos que hemos comenzado a hacer, mismo los webinars que agradezco a Laboratorio y también a Sugia, y lo otro también es la formación de los médicos. Mismo nosotros, los ginecólogos infantos juveniles, que podemos capacitar a los demás, porque entiendo que todos estamos de acuerdo con lo que hemos escuchado ahora, pero ¿cómo llegamos a los que en realidad atienden de primera mano, los pediatras, los médicos generales, que son los que atienden en primera instancia y de repente no lo tienen claro, ¿no? Capacitar, ayudar a la capacitación. Y es cierto, darle a las pacientes la oportunidad. Si tenemos un diagnóstico oportuno, no vamos a dejar nosotros, que somos los que atendemos a adolescentes, vamos a poder diagnosticar la desmenorrea ahora, darle el tratamiento, seguir lo que nos han dado los algoritmos, 3, 6 meses, después hacer el diagnóstico por imágenes, o sea, su tratamiento empírico, sus AINES, todo lo que es anticonceptivos hormonales, y luego de eso, entonces, y no olvidar lo que no es farmacológico, como dice Fanny, de acuerdo, la dieta, ejercicio, todo, y luego ir a lo que es el diagnóstico el diagnóstico de endometriosis, no retardarlo, 3, 6 meses y hacer el diagnóstico. Todo lo que es ecografía, resonancia y llegar a la laparoscopía. También tenemos que tener un equipo hay que ayudar a capacitar. Yo creo que no me voy a extender más porque ya Débora me está mirando raro. Porque no- y quiero solo decirles de que si nosotros podemos diagnosticar y tratar antes, vamos a poder cambiar la vida, literalmente la vida de las adolescentes, ¿no? Porque así vamos a poder tener una salud sexual y reproductiva futura en las mujeres latinoamericanas. Quiero también decirles que para lo que ustedes necesiten, todo Latinoamérica, nosotros estamos, la logia está ahí para ayudar en lo que necesiten, apoyarlos y dar las gracias, aprovechar este espacio para dar las gracias al comité científico que hemos podido hacer 2 cursos y un webinar este año, gracias a todo el apoyo que hemos recibido del comité
directivo y a los profesores que nos han apoyado incondicionalmente. Muchas gracias a todos. Ya, Débora. Muchas gracias Ana María, gracias por tu cierre, pero no quiero dejar de preguntar, de realizar estas preguntas que del auditorio tenemos, son para nuestras expositoras. En 5 minutos, muy breve, contestamos la gran mayoría, pero me parece que si hay algo que sirve de los webinars es que podamos aportar preguntas y contestarnos por estas expertas que repasaron y que leyeron el tema y están muy preparadas seguramente para contestar. Así que vamos con la primera pregunta que aparece en el botón de preguntas y respuestas. La doctora María Alejandra Martínez nos pregunta, en el caso del varicocele pélvico, que también suele asociarse a dismenorrea, ¿qué suelen indicar para el tratamiento? Si solo hay reglados y premenstrual o agregan algún venotónico. Mariana, ¿te animás a contestarnos esta pregunta? Yo creo que sí, que todo lo que aporte, claro que la fisiopatología acá es diferente y tiene que ver con la congestión pélvica que se produce. Existen muchas herramientas, sí, los AINES se pueden sumar con descongestivos pélvicos, existen recursos más tipo homeopáticos y existe esto, la diosmina, que funciona bien y la verdad es que puede sumar sus efectos con los antiinflamatorios no esteroideos y aparte tiene muy pocos efectos secundarios y muy poca gente es alérgica, así que perfectamente se puede utilizar, sí. Muchas gracias, Mariana. Vamos con la segunda pregunta, la Bueno, doctora Claudia Torrado, de Uruguay. En mujeres que no iniciaron relaciones y sospechamos endometriosis y no podemos hacer ecografía dinámica transvaginal, ¿es preferible resonancia o empezar tratamiento empírico? Mercedes, ¿qué nos puedes contar? Bueno, creo que la doctora Fanny comentó algo al respecto. Si tú quieres hacerle la resonancia, la puedes hacer. Sin embargo, cuando el endometriosis está tan empezando, tan de nuevo, en un estadio uno, es posible que la resonancia tampoco nos dé ningún tipo de respuesta. Entonces, lo que se pide hoy o lo que en todos los consensos está es que comience el tratamiento primero. Si no mejora con el tratamiento, hagas después los estudios, porque entonces vas a gastar en una resonancia que tiene un costo elevado, o sea, por lo menos en mi país, $500 mínimo, y no te va a dar ningún diagnóstico certero o nada, te va a decir, no, no hay nada, está todo normal, y el hecho de que esté normal, igual que la ecografía, no quiere decir que haya endometriosis. Entonces creo que la prueba terapéutica es lo mejor, ponerle tratamiento y esperar esos 6 meses mínimos necesarios para verificar si hacemos algo más. Y en ese caso, la laparoscopia sería preferible a la resonancia, porque tiene más sensibilidad para el diagnóstico cuando es tan temprano probablemente el problema está empezando, no tenemos las lesiones tan evidentes que podamos ver en ecografía o resonancia. bueno, muchas gracias, Mercedes. Paso a la próxima pregunta, simplemente por cuestión de tiempo, que nos hace la doctora Audifred de Uruguay, que nos pregunta en cuanto a la utilización de inhibidores selectivos de la COX-2 como el otoricoxib, qué experiencia, si sería elegible para el tratamiento de la dismenorrea, sobre todo por la buena tolerancia gastrointestinal. No sé si quiere contestar, Mercedes, si quieres contestarles. Creo que es de Mariana, ¿no? Mariana, O de verdad. Mariana, bueno, bien. Bueno, viste que justamente las publicaciones dicen que no hay superioridad en cuanto a los AINES y que podemos utilizarlo en virtud de eso. Si la paciente tiene mucho gastrointestinal, tal vez podemos utilizar este. También depende del costo, de la accesibilidad, depende de muchas cosas, pero no ha demostrado ser uno superior al otro, así que se podría utilizar perfectamente. Cuando Judith, ¿verdad? Conoció que acá en Latinoamérica tenemos el antiespasmódico unido al antiinflamatorio y ella no lo tiene en Estados Unidos, dijo que es una de las mejores opciones y no se olviden. Si tiene un antiespasmódico unido a un ibuprofeno, Buenísimo. o sea, puede ser una buena, muy buena opción y aparte que es más accesible o económico. Ujú, correcto. Bien, muchas gracias. Les hago un comentario que nos aporta Patricia Pibel, docente de biología y que es integrante también de su guía,
que ella en los centros educativos, acá en Uruguay, no se pueden prescribir, darle medicamentos a los estudiantes, pero que ella puede darles algo para que les dé calor y que eso es un recurso muy importante y que realmente le ayuda a mejorar la dismenorrea, supongo, para que puedan continuar en el centro educativo y sentirse mejor las adolescentes. Muchas gracias, Patricia, por tu aporte. Y ahora les hago una pregunta de Alejandra Cabellos que dice qué rol le otorga la neuromodulación farmacológica y no farmacológica en el manejo de las adolescentes con dolor pélvico crónico por endometriosis. Esta es una pregunta para Mercedes. Bueno, realmente los neuromoduladores pueden tener un papel importante en el tratamiento, sobre todo del dolor neuropático y crónico de la endometriosis, porque por supuesto hay que recordar que también en la endometriosis hay como un aumento de la sensibilidad a nivel central para el dolor. Entonces, si nosotros bajamos como los receptores, la sensibilidad a nivel de los receptores pudiera ayudar. De los farmacológicos, pues se han usado los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos tricíclicos básicamente. También se usaba la gabapentina, que es un anticonvulsivante básicamente, y de los no farmacológicos, pues cualquier opción, yoga, no sé, terapia conductual psicológica, es decir, todo lo que pueda ayudar, porque recuerda que el tratamiento a veces incluye, además, incluye diferentes especialistas, debe ser multidisciplinario porque hay, el problema psicológico está instaurado y eso también contribuye aún más al dolor. Pero sí, sí debe tener, puede tener utilidad. ¿Qué tanta experiencia tenemos en adolescentes? Ahí es que tenemos el problema, la evidencia no es tan buena en estas edades. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Eugenia Hernández nos pregunta sobre una paciente que tiene deseos procreativos si se puede utilizar la drosmina para congestión pélvica. Creo que por cuestiones de tiempo ya un poco fue hablado con la pregunta sobre el varicocele. Entonces continúo con la última pregunta de Carolina Nocetti, que pregunta qué anticonceptivo elegiría para iniciar en adolescentes con sospecha de endometriosis. Cualquiera, o sea, no hay una prueba que diga que uno es mejor que otro. Se está probando mucho con la combinación con Dianogex y valerato de estradiol, excelente, es un producto que es natural el estrógeno, tal vez sea el mejor, pero también hay que considerar costos, es muy costoso comparado con algún anticonceptivo que tenga levonorgestrel. Entonces, todos valen y también cualquier progestina. Así que buscar la que sea, inclusive el DIU de levonorgestrel también se recomienda hoy en día, inclusive después de hacer, si se hace cirugía laparoscópica, ¿hay alguna evidencia de lo que mejora el dolor después con el uso de... Porque la terapia tiene que ser continua, porque no es una enfermedad que aparentemente ya se puede curar. Ojalá con las nuevas técnicas de los microRNA tengamos una cura, pero hasta ahora no se cura y a lo mejor y hay recidiva, entonces hay que usar un tratamiento mientras no quiera fertilidad, manténgale el tratamiento. Entonces, para adolescentes lo ideal sería que no dependa mucho de ella para que se cumpla, como hacemos con anticoncepción, sino que lo tenga ahí continuamente y le esté haciendo hasta un implante de tonogestrel o de levonorgestrel también puede funcionar. Entonces, uno ideal no hay, puede ser cualquiera, pero buscando entonces a ese adolescente cuál le va mejor de acuerdo a varios factores, como es el precio, como es la conducta del adolescente, si lo va a cumplir o no lo va a cumplir, y así sucesivamente. Entonces, cualquiera te puede valer. Bueno, Hay que muchas gracias. recordar que, perdón, que la fisiopatología es el aumento de COX-2 que está sumado a eso el aumento de la aromatasa que va a producir más estrógeno. Por eso decían al principio, es estrógeno dependiente. Y con cualquier anticonceptivo nosotros vamos a cortar ese ciclo, sobre todo inhibiendo la aromatasa y disminuyendo el COX-2. Entonces, con cualquiera. Creo que también hay que ver que es individualizado el tratamiento para cada adolescente y también viendo de la edad de la paciente. Sobre lo que decía María Mercedes después poner un DIU después de la laparoscopía, efectivamente, justamente algunas veces en adolescentes para que estén sedadas, ¿no? Pero- Bien, Aprovechando. muchas gracias a todas por las respuestas. De verdad me pareció también, aunque fue rápido y al final mencionar el DIU con levonorgestrel como una opción, una herramienta importante para el tratamiento en estas pacientes, más allá de su anticoncepción de larga duración que tan eficaz que sabemos que es
en adolescentes. Lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir y además todos en un sábado querrán seguir sus actividades. Al menos acá en Uruguay tenemos un día hermoso. Pero quería agradecer en primer lugar al Laboratorio Urufarma por habernos permitido la parte técnica para hacer este webinar, a cada uno de los asistentes a este webinar, que son los que hacen posible estas actividades, sin ustedes no tiene sentido, bueno, a la doctora Natalia Sica que coordinó este webinar conmigo, también a nuestras excelentes expositoras y a nuestra expresidenta y actual presidenta de Alogia por sus aportes. La verdad que creo que fue sumamente rico y que todos pudimos aprender sobre este tema. Así que bueno, nada, quiero darle para cerrar la palabra a la doctora Ana María Ricalde, que es nuestra presidenta de Alogia, como les decía, y desde ya muchas gracias y estaremos juntándonos en próximas actividades, en los formatos que se vayan dando y dejarles también la invitación para nuestro Congreso Internacional de Ginecología de Infancia y Adolescencia de FIGIC, que se va a realizar en abril del año 2026, del año que viene, en la ciudad de San Francisco. Ana María, ¿querés cerrar nuestro webinar? Sí, encantada. Muchas gracias a todos, como ha dicho Débora, por su participación, a Laboratorio, a Sugia. Yo creo que lo dije antes pensando que ya me iban a, ya se acababa, pero quiero que ustedes sepan que Alogia está abierto a lo que ustedes deseen para ayudarlos y estamos tratando con esta actividad terminamos este año las actividades de Alogia, pero para el próximo esperamos y los convocamos para lo que necesiten, apoyándolos, ¿no? Y poder seguir desarrollando la parte científica en Alogia. Muchas gracias a todos y que tengan buen sábado.